Buenas noches, tardes, noches a todos. Bienvenidos nuevamente a un nuevo webinar por parte de Integra Cancer Institute. Hoy yo soy el doctor Eduardo Garzúzzi, director médico de Integra, y hoy vamos a hablar sobre el cáncer de estómago, el cáncer gástrico. Desafortunadamente es de los más comunes de nuestro país y está entre los que mayor mortalidad causa en cuanto a cáncer se refiere. Hoy me van a acompañar la autora Claudia Cáceres, ya conocida por muchos de ustedes. Claudita es graduada de la Universidad Francisco Marroquín y posteriormente efectuó sus estudios de oncología médica en Guadalajara, México. Y el doctor Fernando Granay, gastroenterólogo, también graduado de la Francisco Marroquín y posteriormente hizo sus estudios en la Universidad de Sheffield en Inglaterra de gastroenterología. Posteriormente fue jefe en el Hospital Roosevelt del Departamento de Gastroenterología y ahora trabaja en lo privado, así como todos nosotros. Así que vamos a empezar. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, al principio. Bueno, pues bienvenidos a todos y esperamos de que esta información les sea útil. Pues vamos a dar una introducción muy breve sobre el cáncer gástrico. Posteriormente presentaremos un caso porque creemos que esa es la mejor forma de entender y explicar algo cuando se está aplicando en un caso real. Y después hablaremos sobre todos los aspectos diagnósticos, patológicos, de tapificación y sobre tratamiento. El cáncer gástrico, pues, es la primera causa de mortalidad por cáncer en Guatemala. Junto con el cáncer de hígado son los dos tumores que más matan a nuestros compatriotas con cáncer. En hombres es el segundo más común, solo el cáncer de próstata es más común, y en las mujeres solo el cáncer de cervix y el cáncer de mama son más comunes. En Guatemala la relación es casi 1 a 1. En muchos otros países es mucho más frecuente en hombres, pero aquí en nuestro país es casi 1 a 1. Desafortunadamente, la gran mayoría de los casos son diagnosticados en etapas avanzadas y aquí en Guatemala pues, son más frecuentes los tumores de la porción distal del estómago que por lo general están asociados al Helicobacter pylori. Aquí les vamos a presentar entonces nuestro caso. Es una paciente femenina de 63 años, antecedentes que no llaman mucho la atención. Una tía con cáncer de mama, hipertensa, una cirugía por exploración pélvica por algo benigno, y nada más 2 pestas y 2 cesáreas. Ella había referido molestias pépticas crónicas inespecíficas, varios meses de evolución, así como muchos de los casos así se presentan, ¿verdad? Periodos de estreñimiento, diarrea, gastritis, úlceras, etcétera. No refería a náuseas, ni vómitos, ni pérdida de peso, ni tampoco vómitos con sangre. Recientemente había presentado algunos episodios de melena asociado a palidez leve. Al examen físico es una paciente obesa. La verdad es que eh, sí tenía obesidad, era una paciente bajita con un peso de casi más de 230 libras, con un índice de masa corporal de 42. Sus, no había linfanopatías ni cuello. Doctor, disculpe, ¿Sí? vemos que cambie de slide aquí. ¿No está cambiando? No. ¿Ahorita? Te quedaste con uno de qué hacemos con el paciente obstruido. No por algo se quedó trabado en una diapositiva. Perdón. Volverlo a compartir, volverlo a darle share Ok. screen. ¿Ahora? Ahora está bien. Mil disculpas. Perdón. Bueno. Entonces,
Esta es nuestra paciente, como les digo, antecedentes que no eran de mucha importancia, molestias inespecíficas, un poco de melena y palidez. Permítanme un segundito, voy a aprovechar a... ¿verdad? Y había pedido episodios de melena, que es algo que obviamente se relaciona con sangrado gastrointestinal superior. Era una paciente obesa, bajita, con alto peso, un índice de masa corporal de 42. No había enopatías en cuello ni en axilas y en el abdomen, pues obviamente por su grasa abdominal no se palpaban masas ni ascitis ni ninguna otra anormalidad. Todo estaba bastante normal dentro de sus laboratorios, excepto por una leve anemia. Entonces, nosotros en realidad no hay muchos, en etapas tempranas sobre todo, no hay muchos síntomas muy patognomónicos de cáncer gástrico. Como les explicaba y como les pasó con esta paciente, muchos son hallazgos o síntomas muy inespecíficos relacionados con reflujo, con dispepsia, con gastritis, algunos con diarrea, estreñimiento, o sea, muy inespecífico, nada que en realidad llame la atención. Algunos pueden tener sangrado por la masa ulcerada que pudiera sangrar, y esa es una melena, o algunos pudieran tener incluso hematemesis, si es una hemorragia muy profusa, pero son los casos más raros. Lo que sí es, y como la gran mayoría de los pacientes vienen en etapas bastante avanzadas, y estos son algunos hallazgos clínicos que pueden sugerir enfermedad avanzada. Un paciente que esté en muy malas condiciones, que ha perdido mucho peso, que tenga obviamente ascitis evidente, acumulación de líquido en la cavidad abdominal, o que se palpe alguna masa abdominal, definitivamente ya es un tumor grande o ya es una carcinomatosis ya bastante avanzada. Hay ganglios que se pueden comprometer y que indican enfermedad a distancia ya metastásica, ¿verdad? Por ejemplo, el ganglio de Virchow en el cuello supraclavicular izquierdo, el ganglio de Irish en la axila izquierda, en la presencia de citis ya, o el ganglio en la hermana María José, que es un nódulo periumbilical, o implantes gravitacionales, les llamamos, por la carcinomatosis, que pueden haber implantes en el fondo del saco que son palpables a un tacto vaginal o un tacto rectal, ¿verdad? Pero esos ya son hallazgos, obviamente, de enfermedad avanzada. En la enfermedad temprana no hay signos. Entonces, doctor Granay, pues ¿cómo abordamos un paciente con una sospecha? ¿Qué herramientas tenemos para poder tratar a un paciente con sospecha de cáncer? Ok, muchas gracias. Eddie, entonces, bueno, un gusto estar aquí con ustedes. Voy a presentar aquí una plática un poquito rápida, orientada más a lo que es, por supuesto, el diagnóstico, y hablar un poquito más de lo que es el cáncer temprano, que es el que nosotros como gastroenterólogos podemos también abordar, y después dejar todo lo que es cáncer avanzado para ustedes, que es el ya manejo quirúrgico o por medio de oncología. Voy a ver si logro aquí. Me dicen si estarías. Vamos a ver. Sí, ya te vemos. Ahí está bien. Va, Sí, quiero perfecto. ponerlo. Ahí estás. Ahí está, ok. Gracias. Bueno, entonces, recordando acá, esta es una muy general porque yo quiero insistir un poquito varias veces en lo que es el cáncer gástrico temprano, entonces solo recordando en las diferentes capas prácticamente del estómago, y tener siempre en mente pues lo que es la mucosa, submucosa y las capas musculares y la serosa, ¿verdad? Eso va a ser muy importante para ver que el paciente se puede resecar de una u otra forma. Regresando un poquito a lo básico que quiero mencionar, muy importante, es que de los factores predisponentes que tiene el cáncer gástrico, siempre hay que mencionar estos, que es uno, se ha puesto ya el Helicobacter como único, y por otro lado tenemos ambientales, predisposición genética y factores precancerosos, que quiero mencionar un par. Factores personales y ambientales, se ha hablado de fumadores, alta ingesta de sal, esto ha sido importante, la ingesta de nitritos,
por una formación de endógena de compuestos nitrosos. Por supuesto, la obesidad, historia de úlcera gástrica es muy importante, porque esos pacientes pueden definitivamente degenerar a tener un cáncer gástrico y hay que estarlos observando más estrechamente. Y pacientes que tienen anemia perniciosa, que también se sabe que es un factor predisponente. Pero factores definitivos, se le han llamado precancerosos, ya mencioné el Helicobacter. Uno podría dar una plática entera solo de Helicobacter pylori, de todos los estudios que hay en los últimos más de 20 años, 30 años acerca del Helicobacter, pero hoy por hoy ya se aprueba que es un factor predisponente para cáncer. Y sobre todo, que eso lo van a empezar a oír en los próximos años, o bueno, ya está para prácticamente muchos lugares en Europa y Japón y en Estados Unidos, metaplasia intestinal. Pues todo el mundo lo toma o lo minimiza cuando hacemos endoscopías, y ustedes van a ver que de repente les reporta a alguien una biopsia, le dice metaplasia intestinal incompleta, y hoy por hoy se sabe que sí es un factor predisponente a cáncer también, y sobre todo si está combinado con el Helicobacter. Ahí lo que queda es tratar el Helicobacter, y para la metaplasia no hay tratamiento, pero sí hay que saber reconocerla y hacer un seguimiento a los pacientes. Todavía hay discusión si se debe hacer endoscopías cada 3 años, cada 5 años, pero definitivamente es un factor importante predisponente para todo lo que vamos a hablar después. Gastritis atróficas también, y historia también de cirugía gástricas se ha reportado como un factor predisponente. Tengo unos casos de cada uno de estos para presentarles, ¿verdad? Pero mencionar que el adenocarcinoma es un 93% de todos los cánceres gástricos, que es provenientes prácticamente de gástrico. Se ha visto también linfomas en un 4% y menos tumores neuroendocrinos o los tumores de estromales, que es todavía menos frecuente. Voy a insistirles, como les decía, mucho en una clasificación para nosotros que sea para los endoscopistas o gastroenterólogos: cáncer gástrico temprano y cáncer gástrico avanzado. Hay muchas clasificaciones, pero esto es importante por lo que les voy a mencionar después del manejo y el tratamiento. El cáncer gástrico temprano fue descrito desde el año 62, ¿verdad? Es un adenocarcinoma que invade la mucosa o submucosa. 70% llegan a ser bien diferenciados. Usualmente por eso es el pronóstico mucho mejor cuando se encuentran a tiempo, y muchas veces pueden resecarse por mucosectomías. Esto es el ejemplo, pues, ejemplificando lo que sería un cáncer gástrico temprano, que solo se confina en la mucosa y submucosa, no llega a pasar a la muscularis, y a diferencia de un cáncer ya invasivo, que tiene ya, por supuesto hay diferentes clasificaciones también, pero llegan a ser de diferentes tipos, como el polipoide ulcerado o ulcerado infiltrante y el infiltrativo, y uno siendo cada vez de peor pronóstico que el otro, que también vamos a ver algunos casos y que Eddie nos va a mencionar. Esta es clasificación general de TNM, que también Eddie por ahí va a mencionar un poquito más específico en la clasificación, porque es importante también con Claudia para estadificar pacientes y decir cuáles pueden ser todavía quirúrgicos o no, o que puedan responder a quimioterapia, por ejemplo. Pero yo quería hacer mención de nuevo: el cáncer gástrico temprano es el que se queda en las primeras fases, prácticamente mucosa. Muy raro, desgraciadamente, muy raro encontrar esto. Por eso es que está insistiendo mucho en los factores predisponentes, estarlos vigilando, y endoscópicamente también, para lograr y tratar de encontrar lesiones de cáncer gástrico temprano, que ya no son premalignas, ya son cáncer, pero pueden ser manejables desde el punto de vista endoscópico. El pronóstico, de acuerdo a la clasificación TNM, es un pronóstico global malo: 27% de sobrevida a los 5 años en general, mucho peor al comparar con colorectal, que sabemos todos que es un mejor pronóstico. Pero de nuevo, el cáncer gástrico temprano tiene un excelente pronóstico, hasta de un 90%, a diferencia del avanzado. La sintomatología la mencionó bastante Eddie, y realmente completamente de acuerdo. Sobre todo el cáncer gástrico temprano no tiene síntomas. Es raro y mucha suerte que alguien llegue porque tiene dispepsia, malestar, y es como se han encontrado algunos casos, porque es puramente hallazgo incidental prácticamente hasta hoy por hoy. Ya los síntomas de un paciente con cáncer gástrico avanzado, pues obviamente ya hay melenas, anemias y pérdidas de peso y cosas que ya se han mencionado. Laboratorios no hay nada específico tampoco: anemias por deficiencia de hierro, usualmente por sangrados. Marcadores tumorales, también Claudia tal vez nos puede mencionar algo, pero definitivamente no hay nada específico para el cáncer gástrico, a diferencia de otros como el páncreas, hígado, intestinos, etcétera.
En este caso no. Lo que voy a hablar un poco, pues mencionar algo desde la radiología, endoscopía, y después quiero mencionar un poco el ultrasonido endoscópico, que es como la nueva forma de investigar y estadificar también de en qué capa o profundidad tiene el paciente para ver si puede ser resecable desde el punto de vista endoscópico o si puede ser resecable desde el punto de vista quirúrgico. Radiológicamente es lo que antes se hacía, lo que antes existía, y es prácticamente una serie gastroduodenal donde se pueden ver varias lesiones infiltrativas dependiendo, dependiendo donde uno puede, aquí creo que no puedo irme, donde uno puede, donde uno puede ver, mejor me voy acá, en donde uno puede ver las lesiones. Esta es una lesión fúndica, por ejemplo, esta es una lesión infiltrativa a nivel antral, y se ve pero de nuevo, esto ya prácticamente no lo usamos tanto, excepto para ver a veces si tiene un paciente una obstrucción o de qué grado o en dónde, pero ya para diagnóstico prácticamente no se usa porque tiene que haber una lesión muy grande para ya encontrar hallazgos y ya es muy tarde para incluso tratar a estos pacientes de cualquier forma. Entonces, obviamente, la tomografía sí, si un paciente tiene cierta historia, a veces empiezan por tomografía o a veces empezamos por endoscopía, pero en la tomografía sí nos va a dar imágenes sugestivas, engrosamientos, donde uno puede ver que hay definitivamente a nivel gástrico algún tipo de lesión o algo sospechoso. Entonces, de ahí nos envían para hacer una endoscopía y hacer biopsias, que es donde va a ser el diagnóstico histopatológico preciso. Esta es una masa gástrica, este ya tiene una lesión hepática. Hablando un poco también de la parte imágenes, el PET scan, este sí llega a aumentar hasta un 10% su detección de metástasis. Sirve también para un seguimiento posterior de si la lesión está activa, nuevas metástasis o recurrencias. En muchos lugares se hace frecuentemente. En Guatemala, pues yo creo que por lo menos hay un lugar donde ya se hace PET, creo que dos lugares se hace PET scan. Entonces está usando cada vez más, pero todavía siendo un poco caro y tiene mucho falso positivo en el caso de muchos procesos inflamatorios o posoperatorios donde marcan, y entonces se puede ver estas marcas y de repente puede ser que sí sea una recurrencia o un cáncer activo y realmente podría ser solo un proceso inflamatorio. O sea que siempre hay que tener cuidado con el PET o tener esto en mente, ¿verdad? Y hay PET-CT scan, ¿verdad? Que es otra donde se combina mucho la tomografía con el PET y da todavía un poquito más definición de estas lesiones, ¿verdad? Y pasando ya a la endoscopía, que sería como lo principal de mi parte, este es un excelente método para evaluación de lesiones gástricas y el diagnóstico, y por supuesto, de nuevo, para tomar biopsias y hacer un diagnóstico histopatológico. En general, la endoscopía tendríamos que decir, yo quisiera recomendar que se puede hacer en personas que ya tengan arriba de 55 años, que tengan un inicio reciente de dispepsia. Ustedes tienen que pensar y decir, bueno, si ya tiene molestias, tiene algún problema y el paciente tiene más de 55, definitivamente endoscopía debiera de ser. O si no, que sean personas menores de 55 años, pero que tengan síntomas de alarma, que siempre hemos hablado de pérdida de peso, vómitos recurrentes, disfagia, por supuesto, sangrados gastrointestinales o anemia, debiera también efectuarse una endoscopía. Y es el método diagnóstico para hacer detección de cáncer gástrico temprano. No hay otra forma. Ahí no hay radiología, no hay tomografía, no hay PET. Esto no lo van a encontrar, salvo que sea una endoscopía temprana, y es lo que se está tratando de mejorar, en qué pacientes se debiera hacer un poco más frecuentes las endoscopías para tratar de detectar en este estadio a los pacientes y no cuando ya están muy avanzados. Dentro de la endoscopía se pueden hacer ciertas cosas específicas como la cromoendoscopía con varios colorantes. Se puede decir que uno los pone durante la endoscopía y se sobresalta las lesiones, porque a veces se pueden pasar completamente. Uno puede pasar desapercibido una lesión de un cáncer gástrico temprano si no tiene ojo o no hace este tipo de tinciones. También se puede hacer ahora los aparatos todos tienen una magnificación de imagen. Si uno tiene duda, magnifica la imagen, nos ayuda. Y el NBI, que es el Narrow Band Imaging, lo que hace es hacer un cambio, filtros prácticamente puramente de coloración que nos resaltan un poco estas lesiones, y sabe uno dónde ir a tomar esa biopsia, y después, si esa sale positiva, irla a tratar específicamente, ¿verdad? Y la endoscopía ya ahora cubre lo que es ultrasonido endoscópico, que vamos a mencionar unas cositas ahí. Mencionar características de la úlcera, porque esto ya es hablando puramente endoscópica, imágenes endoscópicas. La maligna va a ser una lesión ulcerada muy irregular, bordes irregulares, indefinidos. Y la úlcera benigna usualmente se puede encontrar, puede ser grande, puede ser necrótica, como les voy a mencionar, pero les voy a enseñar un caso, pero
pero es bastante definido, ¿verdad? Entonces uno ve unas lesiones, aquí les puedo enseñar una, por ejemplo, esta era una caverna, ¿verdad? Un cráter prácticamente ulcerado, otra vez, y cuando uno hacemos biopsias, eran totalmente negativas, a sorpresa nuestra, pero eran negativas. Se le da tratamiento con inhibidores de bomba a doble dosis, 6, 8 semanas, 9 endoscopía y completamente curados. O sea, estos son úlceras gástricas, son benignas, aunque sean un tamaño inmenso. Estas son un poco más feas, son bastante irregulares, necróticas, pero también estos eran pépticos en un paciente alcohólico, y lo que tenía era teníamos la historia del alcoholismo, todo. Tomamos múltiples biopsias y también 6 semanas después del tratamiento eran totalmente negativas, aunque sí les tomamos biopsias en este momento. Sospechamos que podían ser malignas, ¿verdad? Esto es diferente. Aquí ya pueden ver ustedes cómo podemos encontrar una lesión ulcerada, pero ya tiene dos, una acá, otra acá, irregular. Una úlcera péptica, ustedes la ven en un lugar, una úlcera, o a veces pueden ser varias, pero son redonditas, especiales, sobre todo cuando ha habido uso de antiinflamatorios no esteroideos. Es muy clásico y acá se ve muy irregular la forma, la nodulación alrededor, la ulceración, y esto lo hace pensar a uno que puede ser maligna. Igual, la patología es la que nos hace diagnóstico. Hay que tomar suficientes biopsias alrededor, todos los cuadrantes, y mandar al patólogo. Es bueno tomar biopsias justo aquí en la división. Uno puede tomar biopsias muy lejos y no hay nada, y uno puede tomar biopsia de la úlcera, y los patólogos solo le dice a uno que tiene una necrosis y no le encuentran nada. Entonces siempre hay que tener eso. Por ejemplo, acá esto sí es una lesión maligna, ¿verdad? Que se detectó por cromoendoscopía, se le tomó biopsia, era maligno, muy difuso. Esto es difícil incluso de tratar endoscópicamente. Este es un cáncer ya también ulcerado, nodular, protuberante, donde uno ya sabe que no va a haber, por lo menos en este caso, y ahí tiene que pasar una hacer tomografías y estadificación del mismo. Este es un caso que tuvimos de 42 años de edad. Este es el área fúndica. Aquí estamos viéndolo a retroflexión, o sea, subcardial. La lesión, aquí está el endoscopio, y estamos viendo subcardial, y es una masa prácticamente ulcerada, como todo acá. Tomamos múltiples biopsias. El diagnóstico fue un carcinoma de células pequeñas, que igual es un cáncer muy agresivo, y el paciente clínicamente lo que tenía, aparte de pérdida de peso, tenía una hepatomegalia. Ahí fue cuando yo me extrañó que solo tenía dispepsia, pérdida de peso, malestar, pero al examinarlo tenía una hepatomegalia importante, dura, no dolorosa. Yo hasta pensé que podía ser un hepatoma, pero cuando vimos en múltiples lesiones hepáticas era lo que tenía con esta lesión subcardial, que ni siquiera se miraba bien en la tomografía. Se le dio quimioterapia, trató, mejoró un año y pico, desgraciadamente recurrió, y una de las cosas que podemos hacer, pues, paliativamente en la endoscopía, era, este paciente hizo por el área que tenía subcardial, cuando regresó el cáncer, prácticamente tenía una disfagia severa, y le pusimos un stent expandible. Por lo menos mejoramos la disfagia del paciente hasta que, pues, paró falleciendo de las causas comunes ya de inanición, desnutrición, etcétera, etcétera. Esto es una paciente que tuvimos, también la más joven que yo he visto, de 28 años de edad, tenía mucha plenitud, pérdida de peso, malestar, pero ella llegó muy tranquila caminando a la clínica, patoja, se miraba muy sana, no tenía anemia, no tenía ninguna cosa. Le hicimos una endoscopía realmente solo porque de nuevo había perdido peso, tenía síntomas de alarma, pero ella se veía muy bien, tenía estas lesiones muy difusas, y tomamos biopsias inicialmente negativas, tenía Helicobacter, le dimos tratamiento. Y cuando regresó 2 meses después que se había ido de viaje, había perdido más peso, lucía peor, y en 2 meses vieron esta lesión como estaba ya degenerada, increíble, que yo le tomé unas 20 biopsias, y de todas solo 2 biopsias fueron positivas para un adenocarcinoma difuso con áreas multifocales de células en anillo de sello. Y obviamente el pronóstico de estos pacientes es muy malo, se le dio quimioterapia, falleció 2 años después, nunca llegó ni siquiera a cirugía. Este es un caso de una paciente de 73 años, interesante porque tiene un linfoma difuso de tipo B, de células B, y horrible, ¿verdad? Uno ve estas protuberancias nodular, no se ve el antro, no se ve el píloro, no sabemos ni cómo la paciente pudo llegar a este estadio, había bajado peso, estaba muy mal. También la sorpresa, tomamos múltiples biopsias y que era un linfoma. El linfoma, la peculiaridad que tiene es que tiene una respuesta muy buena de quimioterapia. Fundió completamente toda la lesión protuberante nodular. Quedó una ulceración acá, y la paciente, después de varios ciclos de quimioterapia, había desarrollado cada vez más disfagia y vómitos. Entonces, por lo menos, viendo que había respondido bastante bien con la quimio, se hizo una dilatación con balón del píloro, y la paciente quedó muy bien dilatada. La verdad que pudo comer.
Y como siempre, estas pacientes se van perdiendo, ¿verdad? Pero las tuvimos un par de años de seguimiento que estaban muy bien y siguió con los oncólogos posteriormente. Quería hablar un poquito del ultrasonido endoscópico, que es algo de lo nuevo que se está hablando ahora y que realmente estadifica muy bien todo. Por ejemplo, este es un T1, ¿verdad? La TNM, no pasa a la muscular, ¿verdad? Entonces, esta es una lesión gástrica donde uno podría detectar por ultrasonido endoscópico, que por cierto, pues es un endoscopio. Hay diferentes modelos, ¿verdad? Pero básicamente son endoscopios que en la punta tienen un área de una visión lateral y ustedes pueden ver cómo va la imagen de ultrasonido aquí, así alrededor, como es uno, y logran ver la lesión y logran poner el ultrasonido. La ventaja es que se puede hacer biopsias, se puede tomar muestras, y estamos hablando de cáncer gástrico, pero se puede usar para cáncer de páncreas, para cáncer de vías biliares, para muchos se está usando ahora el ultrasonido endoscópico. En Guatemala ya hay un par de personas que lo están empezando a hacer, pero es muy nuevo, que necesitamos gente que esté entrenada recientemente con esto para poder hacerlo. El Hospital Herrera y Erandi, por ejemplo, yo sé que sí es un hospital privado que ya tiene ultrasonido endoscópico y se puede utilizar esto. Es la mejor forma de estadificación, como les decía. Puede definir la profundidad del tumor y evaluar la resectabilidad. Nosotros siempre buscamos si es un cáncer gástrico temprano, si se puede resecar, y el método terapéutico se llama mucosectomía, o sea, es una resección profunda de la mucosa para resecar esto y no llegar que el paciente necesite una cirugía de las que Eddie Garzús y sus colegas tienen que hacer. También nos define ganglios y metástasis regionales. O sea, una persona que sabe hacer el ultrasonido endoscópico puede ver la invasión hasta ganglios, metástasis, resecabilidad. Este tiene sensibilidad de 86% y una especificidad de 91% para distinguir T1, T2 de T3, T4, que es de las cosas principales que uno quiere definir. Y para ganglios es similar a una tomografía que tiene una especificidad hasta de un 84%. Por ejemplo, esta es una lesión maligna del estómago nodular, protuberantes. Y no solo para malignidades, hay casos de pacientes con enfermedades, digamos, de carcinoides y que todavía no son realmente metastásicos y son muy localizados. Se puede hacer biopsia porque esas son más profundas. Nosotros podemos tomar una biopsia en un caso de NET, por ejemplo, de un tumor neuroendocrino, y inicialmente puede salir negativa las biopsias. Con ultrasonido endoscópico se puede hacer ya la biopsia profunda. Eso es muy importante, que una gran utilidad del ultrasonido endoscópico. Y casos como este, que es una linitis plástica, cerrado completamente el estómago, no se puede uno ni mover cuando hace la endoscopía, no puede hacer casi ni retroflexiones. Y entonces el ultrasonido endoscópico también puede hacer una imagen de la profundidad y la extensión y lo difuso de esa lesión, aunque en este caso probablemente no sea ni necesario hacerlo ya. Este es un caso, por ejemplo, de un GIST que le decía un tumor estromal, y esto es una lesión nodular. Uno no sabe qué es, su mucosa. Yo le tomo biopsias acá y fueron negativas biopsias de mucosa. Cuando se hace el ultrasonido endoscópico uno puede ver, pero sobre todo la utilidad de meter una aguja. Aquí hay una aguja donde están entrando aquí a la lesión, entonces pueden hacer una buena biopsia y saber el diagnóstico, y pues llegar al caso, por ejemplo, en este caso que se llegó a cirugía, se resecó completamente la lesión, se hizo laparoscópico y se hizo una revisión laparoscópica. Entonces, todas esas utilidades que nos da el ultrasonido endoscópico. Entonces, el tratamiento, si uno lo encuentra y uno dice, bueno, esto es un cáncer gástrico temprano, idealmente confirmado por ultrasonido. Entonces uno dice, hagamos una resección de mucosa. ¿Cuál es? Bueno, entonces está la resección endoscópica, mucosectomía, y otro método que se llama disección de submucosa. Por supuesto, ya una gastrectomía es cuando ya hay otro, no voy a meterme acá, pero obviamente cuando ya hay ganglios positivos y otras que uno no puede sacar una pieza en bloque o uno hace bueno, se pueden hacer resecciones submucosas y el patólogo le dice, no resecaste todo, quedó. Entonces uno puede llegar a tener que utilizar la resección quirúrgica, que es la estándar de una gastrectomía parcial, o depende del tipo de gastrectomía en ese caso. Bueno, antibióticos para Helicobacter y terapias adyuvantes que también se mencionan. Este es un caso, por ejemplo, de una mucosectomía, ¿verdad? Mucosectomía endoscópica. Esta es la lesión. Acá se empieza a mandar. Este es todas las tinciones que se pueden utilizar para como que ponerlo un poco mejor. Usualmente inyectamos también con azul de metileno. Acá se hace un marcaje con una aguja. Acá también. Y uno puede, aquí se mira el azul de metileno, un infiltrado que uno lo pone y uno puede ver cuando llega a la capa su mucosa, ¿verdad? Y uno puede completamente resecar
la mucosa y la submucosa y mandar eso a patología, queda esto así, no perforar al paciente y por el otro lado resecarlo por completo como está la pieza afuera y es una resección completa. Esta es una paciente también que tenía un adenocarcinoma y esto fue resecado. Las modalidades son diferentes, estas las fotos, esto es algo antiguo porque lo hicimos hace años, pero esto fue por medio de colocar ligaduras, como las ligaduras que hacemos en las varices esofágicas. Uno puede hacer ligaduras, uno hace la ligadura por segmentos y va haciendo una resección con el asa de polipectomía, como pues hace una ligadura, se levanta y luego hacemos polipectomía y con eso resecamos su mucosa también. Luego se mira que los márgenes sean, que el patólogo mire que todos los márgenes se ven libres y uno hace seguimientos a los 2 meses, 4 meses, 6 meses. Esta paciente se curó con esta mucosectomía de esa otra forma que se puede hacer, una disección de su mucosa, pero esto es un poquito más trucoso, tiene que tener más experiencia el gastroenterólogo para hacer. El riesgo de perforación es muchísimo más grande, pero pueden hacerse, no hay limitación de tamaño, pueden hacerse lesiones muy, muy grandes, pero de nuevo hay más incidencia de sangrado, tal vez acá de nuevo el marcaje, y luego se empieza a hacer con una aguja y entonces se empieza a cortar alrededor para poder hacer una resección completa de la pieza y queda todo esto resecado. Da miedo solo verlo de cómo queda, pero esta gente que hace eso todos los días es increíble, pero hacer estas disecciones de su mucosa, que es mucho más peligroso de nuevo, pero se pueden resecar. Acá probablemente casos así los mandaríamos, definitivamente los mandamos a operar todavía, pero cada vez hay más experiencia de esto. Bueno, esto solo mencionando, verá que el pronóstico, insistiendo, el cáncer gástrico temprano, como uno los quiere encontrar, sin tratamiento van a progresar a cáncer avanzado 63% en 5 años, lo cual es muy alto, pero si uno lo reseca, la sobrevida a 5 años va a ser de un 90%. Si está solo submucoso, 100% de sobrevida a los 5 años, y si es submucoso puede ser hasta 80, 90, y sigue siendo muy... O sea, es otra enfermedad. Cáncer gástrico temprano es otra enfermedad al cáncer gástrico invasivo o avanzado. Bueno, yo aquí lo dejo, Eddie, muchas gracias, y si hay preguntas después, al terminar toda la presentación, ¿verdad? Te dejo ahí la batuta otra vez. Eddie, ¿estás por ahí? Sí, solo si te puedes salir para que podamos... Sí, bueno, sí, perdón, claro. Perfecto, ahí estamos. Sí, ok. Bueno, pues vamos a continuar entonces. Esto lo acaba de mencionar todo ya el doctor. Pues este es nuestro caso. En que en la endoscopía se veía una lesión ulcerada muy cercana al píloro, que incluso tenía un carácter ahí prácticamente bien ulcerado, muy ulcerado, sumamente profundo, cuando se veía desde lejos. Y entonces, por supuesto, se tomaron biopsias y hay imágenes. Aquí pueden ver ustedes cómo se veía ese carácter para afuera, hacia la cara anterior del estómago y pues habían adenopatías y otros hallazgos. Y el resultado fue un adenocarcinoma difuso con células en anillo de sello. Clásicamente, sabemos que en cuanto a patología, podemos dividir al adenocarcinoma del gástrico como en intestinal o difuso, siendo el intestinal más relacionado a los tumores distales, teorías de mejor pronóstico, los difusos más hacia la parte proximal, pero sin embargo hemos visto de todo en cualquier parte del cuerpo. Pero ahora ya no nos quedamos ahí. Ahora ya, como en otros tumores, como cáncer de mama, cáncer de pulmón, ya tenemos mejor entendimiento de la célula maligna y de las expresiones que puede tener, las mutaciones que genera. Entonces, ahora ya tenemos subtipos. Claudia, ¿nos puedes platicar un poquito sobre qué implicaciones tiene esto en cuanto a tratamiento? Sí, Eddie, fíjese que, bueno, tenemos como justo en cáncer de mama, pues se está tratando que en todas las enfermedades o todos los tumores, tratar de estadificarlos o poner a los pacientes en ciertas categorías de forma molecular, con la idea de ver si estas clasificaciones nos van a llevar a ver pronósticos, a ver si tenemos algún indicio de nuevas terapias. Entonces, la más común es justo la que está ahorita en la diapositiva,
que es una clasificación que nos lo divide en 4. Y con esto podemos ver si el tumor es estable microsatelitalmente, si está asociado a virus de Epstein-Barr, si tiene genéticamente una estabilidad cromosómica o no. Entonces, actualmente esta clasificación que estamos viendo no tiene una implicación clínica. No tenemos todavía medicamentos que se puedan dar dependiendo de esta clasificación, pero esto está sentando una base para que se hagan estudios clínicos y que busquemos terapias que nos puedan ayudar mejor, porque sabemos que actualmente en pacientes que tienen cáncer gástrico avanzado podemos medir el HER2 y esto sí sabemos que tiene una implicación en tratamiento, pero lamentablemente es un porcentaje muy bajo, menos del 20% de los pacientes con cáncer de gástrico avanzado tienen HER2 positivo y la implicación de tratamiento lo estamos viendo nada más en cáncer metastásico. Todavía no hemos llegado a usarlo en estadios tempranos. ¿Verdad? ¿Me escuchan? Ahorita sí, Sí, perdón. También vemos que se pueden medir ciertas cosas que nos pueden orientar hacia tal vez un tratamiento de inmunoterapia, ¿verdad? Así como lo es la inestabilidad de microsatélites y otras cosas que podemos leer. Bueno, esto ya lo mencionó el doctor Granay. Esto es la tapificación conforme es la profundidad. Recuérdense que aquí el tamaño no es tanto lo que nos interesa. Pueden haber úlceras muy grandes y benignas, como presentó el doctor, pero ahí pueden haber tumores malignos muy pequeños, pero lo que nos interesa sobre todo es la profundidad, ¿verdad? Hasta dónde llega, hasta qué capas está infiltrando el cáncer. Obviamente, entre más profundo, peor pronóstico. Y como muchos tumores epiteliales, pues lo primero que hacen es dar metástasis a las áreas ganglionares, iniciando por las áreas cercanas al órgano. En el caso del estómago, los japoneses han ya mapeado por completo toda una clasificación de niveles ganglionares relacionados al drenaje linfático del estómago, siendo el primer nivel los perigástricos, por decirlo así, todos los muy cercanos al estómago, y el nivel 2, que ya son ganglios que están más hacia el retroperitoneo o hacia los hilios vasculares principales, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí en el nivel 2 ya estamos hablando del tronco celíaco, del hilio esplénico, de ganglios en la arteria hepática, o retroperitoneales o retropancreáticos. Eso es ya el nivel 2. Y hay nivel 3 y 4, que en realidad pues ya son cosas de los japoneses que ya no tienen tan mucha practicalidad, pero sí definitivamente nos ha dado una pauta sobre hasta dónde tenemos que hacer nosotros disecciones ganglionares a la hora de hacer las cirugías. Esta es la nueva edición de la tipificación, y lo nuevo, que tal vez es muy importante, es de que un tumor que invade la sedosa ya se considera un T4, ¿verdad? Y la clasificación anterior necesitaba uno mucho más ganglios para hacer N2 o N3, ahora con 2 ganglios apenas es un N1, ya de ahí en adelante es N2 o N3. Y tal vez lo más importante, que cualquier citología peritoneal positiva ya se considera metastásica. Ya el pronóstico de estos pacientes es bastante pobre. Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la piedra angular del tratamiento del cáncer gástrico? Sigue siendo la cirugía. Sin embargo, como van a ver más adelante, ya cambió el orden de los tratamientos, y ahora ya estamos dando quimioterapias antes de operar. Pero lo ideal es que se pueda quitar el tumor. Dependiendo de la localización del tumor, pues se hacen gastrectomías subtotales o se hacen gastrectomías totales. Usualmente los distales se pueden hacer gastrectomías subtotales, y cuando son proximales
Usualmente se hacen totales o se pudieran hacer subtotales proximales también, pero es menos frecuente. Eso sí, hay que asegurar que haya márgenes adecuados, sobre todo en el tipo difuso de Lauren, porque ahí necesitamos un margen más adecuado. Antes se hablaba de márgenes de 5 o hasta 7 centímetros, ahora ya sabemos que no debe ser tanto, pero sí un poquito más en difusos intestinales, y las reconstrucciones, pues hay diversas técnicas que no vamos a discutir hoy. Lo que sí es de que ya es obligatorio que si se va a hacer una cirugía adecuada, oncológica, para un cáncer gástrico, se tiene que hacer una linfadenectomía complementaria. Si se hace la linfadenectomía hasta el nivel 1, los perigástricos que estábamos hablando, o se incluyen los niveles 2, esa había sido una discusión de muchos años. Sin embargo, en los últimos 5 años tal vez ya empezaron a salir los resultados de los pacientes a largo plazo, y definitivamente se debe hacer la linfectomía hasta el nivel 2. Antes lo que causaba mucha morbimortalidad era incluir páncreas distal y el vaso, ¿verdad? Pero ya eso ya no lo estamos haciendo. Entonces, ya sin eso, la morbimortalidad es mucho menor, siempre, por supuesto, en manos expertas, cuando no se incluye una pancreatectomía distal y esplenectomía. Pero bueno, esto no lo puede hacer cualquier cirujano. Si necesita un entrenamiento especial para estas linfadenectomías. Y bueno, eso es lo ideal, es buscar a las personas más entrenadas al respecto. Lo que sí es de que no hay ninguna duda de que resecar el tumor completamente, o sea, sin dejar un residual, lo que le llamamos una resección R0, es definitivamente lo que ofrecen las mejores posibilidades de mejor pronóstico para el paciente. Si se deja tumor residual macroscópico, es muy malo. Si se deja microscópico, pues también no es lo ideal, pero microscópico no lo podemos ver a la hora de una cirugía. Pero lo ideal es dejar al paciente sin tumor residual, por lo menos macroscópicamente. Y como les explicaba, pues ya hay datos sobre que la linfadenectomía de 2 o hasta el nivel 2 del grupo de ganglios de la clasificación japonesa sí ofrece beneficios, sobre todo en muerte relacionada al cáncer. Entonces, como les digo, pues lo primero que tenemos que ver es de que no tenga enfermedad a distancia. Recuerdo, les explicaba sobre los hallazgos que nos pueden decir de que efectivamente esto ya es un tumor avanzado, ya metastásico, y si hay hallazgo de cualquiera de estas cosas, definitivamente no es un paciente al que le vamos a poder lograr hacer una R0, ¿verdad? Porque de todos modos ya tiene enfermedad a distancia. Pero a pesar de eso, muchas veces creemos que el paciente no tiene ninguno de esos síntomas, pero abrimos y vemos esto, una carcinomatosis bárbara que no se veía ni siquiera en la tomografía. Y entonces, pues muchas veces lo que hacemos es nada más abrir, ver y cerrar, el famoso ABC. Sin embargo, pues ahora estamos tratando de llegar a tratar de predecir cuáles son estos casos. Nosotros hicimos un estudio en el INCAR retrospectivo hace ya varios años, y de apenas los pocos 31% que se consideran operables, de los 860 casos, resultaron que nada más el 54% eran resecables. Entonces, a pesar de que uno creía que lo podría operar y resecar, resultaban ser que no eran resecables más de la mitad de los casos. Esto lo quisimos validar prospectivamente, y efectivamente volvimos a ver de que de 116 pacientes que considerábamos operables, pues aún así 46 fueron irresecables. Entonces, nos pusimos a la tarea de ver cuáles eran los factores que están relacionados a la irresecabilidad. Y la verdad es que ninguno de estos resultó tener significancia estadística, ni el sexo, ni la edad mayor o menor de 50 años, ni comorbilidades, ni haber perdido peso, ni estatus performance, ni el tamaño del tumor, ni haber tenido anemia. Todos estos no resultaron tener ninguna importancia, pero esto sí. El tipo histológico, como les mencionaba, el ser difuso y
pobremente diferenciada, con células de nido de sello, tuvo un peor, más chance de ser irresecable, los proximales más que los distales, y definitivamente los que estaban malnutridos, con hipoalbuminemia y proteinemia, eran muy poco resecables. Todo esto pues indicaba que era una etapa mucho más avanzada. Si en la tomografía se veían ganglios o se veía citis, definitivamente no fueron resecables los pacientes, y sobre todo los pacientes también muy jóvenes, como el que presentó Nando, de 28 años. Cualquiera de menor de 40 años les va muy mal. Entonces nos atrevimos a crear unos criterios mayores y menores para definir qué pacientes iban a ser irresecables. Y efectivamente, si había citis o adenopatías, definitivamente ninguno fue resecable. Y si eran proximales, y tomar en cuenta que si son proximales, están mal nutridos los pacientes, con una histología de mal pronóstico, y entre más jóvenes, pues iba a ser muy poco probable que se fueran a resecar. Entonces, para que tomen en cuenta eso, ¿no? Entonces, al paciente que finalmente logramos, bueno, aún así, si no tenemos todo eso y creemos que el paciente pudiera ser resecable, siempre recomendamos que sea una laparoscopía diagnóstica, porque precisamente todos estos implantes chiquititos que ven ustedes ahí como arrocitos en el peritoneo, no los ven ni el PET, ¿verdad? Entonces esa es una carcinomatosis que ya se clasifica como M1, o incluso pues las cosas de rutina que se deberían de hacer son lavados peritoneales, para que se pueda enviar esa muestra en ese momentito, se puede hacer un bloque celular y que nos digan si hay células malignas, porque eso ya es una metástasis, ya se considera M1. Y entonces, pues, lo ideal es de que mejor ahí dejemos la cirugía y el paciente lo llevemos a quimioterapia neoadyuvante para intentar después hacer la cirugía R0, porque con todo esto aquí, muy probablemente no vamos a llegar a un R0. Si la cirugía se hace dentro de la laparoscópica, pues como muchos otros procedimientos que se han comparado, pues no hay ninguna diferencia en realidad en cuanto a periodo libre de enfermedad, supervivencia, con todas las ventajas de que es una recuperación más rápida, pero también con las desventajas de los costos, ¿verdad? Y de la experiencia que debe tener un cirujano laparoscopista, sobre todo para hacer esa linfadenectomía que ahora ya se considera estándar. Bueno, si logramos obtener una resección primaria de estos casos, pues muchos de los casos ya van a necesitar quimioterapia y radioterapia adyuvantes, o sea, después, dependiendo de la tapificación final. El problema es de que nos hemos dado cuenta de que las pacientes, a pesar de que esto lo se puedan operar, muchas personas no toleran ni terminan muchos de estos tratamientos porque obviamente cambia su alimentación, cambia su estado físico y hay mucho abandono. La toxicidad es muy grande. Y entonces empezamos a usar lo que ahorita voy a hablar de tratamientos antes y después con la intención de poder lograr llegar a R0 a los pacientes que no se pudieron resecar o se consideran resecables de producción. Así que voy a dejar a que Claudia nos platique un poquito de eso, sobre los tratamientos sistémicos y la tendencia hacia el tratamiento neoadyuvante hoy por hoy. Por favor, Claudita. Gracias, Eddie. Ahorita les comparto pantalla. Espérenme que se me perdió mi... Ahorita se las comparto. En lo que la busca Claudita, voy a dar una pequeña introducción, pues precisamente como les explicaba que no llegábamos a poder resecar, o muchos de estos pacientes llegaban muy avanzados, pues entonces pues no los íbamos a dejar sin nada y los empezamos a mandar a quimioterapia para ver qué se les podían ofrecer. Y obviamente los intentos iniciales por ofrecer tratamientos de quimioterapia no eran muy buenos, hasta que llegaron ciertos estudios, sobre todo ingleses, que empezaban con algunos esquemas que ofrecían pues algunas combinaciones de medicamentos
con ciertas respuestas, aunque con mucha toxicidad, y poco a poco se ha ido como que refinando esos esquemas que ahora pues incluyen platinos y taxanos, que han resultado tener pues bastantes mejores respuestas. Poco a poco creo que vamos a ir encontrando mejores tratamientos o mejores esquemas cuando ya, como les explicaba con la patología Claudia, que vamos a poder identificar ciertos receptores o ciertas proteínas que se sobreexpresan y vamos a tener terapias blanco que nos puedan apoyar en esto y tener mejores respuestas. Ok. Ya me adelanté un poquito. Hoy sí. Adelante. Perdón, ahí está, estaba perdida por algún lado de la presentación. Bueno, lo importante, como ya había hablado Eddie, pues de todo lo que hemos escuchado, sabemos que el cáncer gástrico es un tumor que si no se detecta en etapas tempranas, pues la sobrevida de estos pacientes va empeorando conforme va avanzando en la etapa clínica. Entonces, idealmente sería encontrar a los pacientes que nos explicaba el doctor Granay y poderles hacer estudios, tratamientos endoscópicos y estos pacientes pues tienen una excelente sobrevida conforme va pasando el tiempo. Pero sabemos que la mayoría de los tumores no se va a detectar en etapas tempranas, sino los vamos a detectar en etapas que ya están localmente avanzados o que están ya metastásicos. Entonces, el pronóstico de los pacientes sabemos que va a depender del tamaño del tumor, si está comprometiendo o no ganglios, si existe diseminación más allá de lo que es la pared gástrica y lo que es el grado de diferenciación. Si el cáncer gástrico está localizado, sabemos que en más de los 50% de los pacientes podemos ver que se pueden curar. En estadios, lamentablemente, como les decía, estadios tempranos solo los estamos viendo en un 10 a un 20%. La mayoría de los pacientes, como les decía, se diagnostica en etapas tardías, metastásicas o localmente avanzadas. Y aquí ya vemos que la sobrevida de estos pacientes a los 5 años, cuando vemos si ya está en una etapa avanzada, sabemos que a los 5 años casi nadie va a estar con vida. Y si está localmente avanzada, la mitad de estos pacientes pueden estar vivos a 5 años, pero si el tumor es proximal, sabemos que tiene un peor pronóstico y que solo del 10 al 15% pueden estar vivos a 5 años. ¿Cuál es el objetivo de dar tratamiento neoadyuvante o quimioterapia perioperatoria, como encontramos en algunos artículos o libros? Es reducir el tamaño del tumor. ¿Con qué objetivo? Con alcanzar altas tasas de R0, porque sabemos que esto sí va a curar a los pacientes. Si dejamos enfermedad, como decía Eric, sabemos que el pronóstico de estos pacientes se nos va a deteriorar. Entonces lo que tenemos que buscar es aumentar nuestras tasas de resección completa del tumor. ¿Qué otra cosa importante tenemos cuando damos quimio neoadyuvante? Es que tratamos toda esa enfermedad micrometastásica, que es toda esa enfermedad que no la podemos ver ni a través de las tomografías, ni del PET, ni a través de una laparoscopía diagnóstica. Entonces es tratar de reducir el tumor para llegar a ser un R0 y tratar de toda esta enfermedad micrometastásica que no estamos viendo con el objetivo de mejorar la sobrevida de los pacientes. Entonces, con este objetivo se empezó a aplicar lo que es la neoadyuvancia, o sea, la quimioterapia antes de que se opere a los pacientes. Entonces sabemos que tanto las guías europeas como las norteamericanas nos empujan mucho a pacientes que tengan arriba de un T1, que ya no se les pueda hacer una resección como la que nos explicaba el doctor Granay, que eran resecciones de mucosa. Sabemos que estos pacientes, la vía preferida es, aunque se puedan operar, es empezar a darles tratamiento de quimioterapia perioperatoria, dar quimioterapia previo, volver a evaluar al paciente y esto implica volver a hacer tomografías, volver a hacer endoscopías
y ver si el paciente puede ser llevado a cirugía y finalmente, pues después de la cirugía, complementarlo nuevamente con quimioterapia. Vemos que las NCCN, que son las guías norteamericanas, también van más o menos en la misma línea, que pacientes que tienen enfermedad localmente avanzada, que están clínicamente bien, hay que llevarlas a quimioterapia perioperatoria, o sea, pre-cirugía. Generalmente estamos hablando en pacientes arriba de T2 que tengan cualquier nivel ganglionar. Entonces, como el primer objetivo es poder darles quimio pero perioperatoria y después de eso evaluar y volver a dar su quimioterapia. Entonces vemos cómo ha ido la evolución de qué tipo de tratamiento o qué tipo de quimioterapia dar a estos pacientes con cáncer gástrico. Entonces se empezó a usar, se empezó a ver que la combinación de varios medicamentos era mucho más efectiva que utilizar únicamente un medicamento, pero también se dieron cuenta de que estos esquemas donde teníamos más medicamentos, pues también aumentábamos la toxicidad. Y se dieron cuenta de que agregar quimioterapia a la cirugía en muchos era como mucho mejor en sobrevida. Entonces, se fueron estudiando, esto lo vamos a ver más adelante, diferentes combinaciones para ver si esto les iba mejor, siempre teniendo una sobrevida global mejor sin tener tanta toxicidad. Entonces, se empezó con estudios donde se daba 3 ciclos de medicamentos como era la epirubicina, se daba medicamentos más combinación con cisplatino junto con 5-fluoracilo. Se dieron cuenta que sí teníamos disminución en teníamos un aumento, perdón, en la sobrevida global de los pacientes, pero que también estábamos aumentando en estos pacientes lo que eran los efectos adversos, ¿sí? Con la combinación de estos 3 medicamentos se vio que a 5 años había un aumento del 13% en lo que era la sobrevida global, solo cuando se comparaba únicamente con cirugía. Entonces sí estábamos dando una mejoría en los pacientes. Se empezaron a estudiar otro tipo de combinaciones de medicamentos. Se vio que la epirubicina era muy tóxica, entonces se decía quitemos epirubicina y dejemos nada más cisplatino con 5-fluoracilo, que seguía dando buenos efectos en la sobrevida global. Y pues más recientemente se usaron más combinaciones siempre con taxanos, siempre con uso de platinos y que nunca podía faltar el 5-fluoracilo. Entonces, se dan cuenta que con este tipo de combinaciones aumentábamos la respuesta del tumor y aumentábamos la sobrevida global de los pacientes. Entonces, actualmente, ¿qué es lo que tenemos con la neoadyuvancia? ¿Sí? Vemos que combinar esquemas que tengan varias drogas nos va mejor. Dependiendo del estado performance de cada paciente, es como escogemos nosotros qué tipo de esquema vamos a tener. Realmente no hay establecido cuál es el mejor tratamiento neoadyuvante para los pacientes. Sabemos que tenemos que escogerlos según el estatus performance de cada paciente. Va a ser a partir del T2, que tenga cualquier número de N, que sea una enfermedad resecable o una enfermedad no resecable, ¿sí? Para pacientes que tengan un estatus performance adecuado, hay esquemas como el FLOT o algunas modificaciones de este. El esquema el ESF, que el que usamos con la paciente en ese momento con alguna modificación, pues nos funcionó muy bien. Cada vez se utiliza menos porque tiene mucha toxicidad y cada vez estamos usando más combinaciones con el FLOT o algunas modificaciones. Y sabemos que el agregar la quimioterapia neoadyuvante a la cirugía nos va a aumentar la sobrevida global y el periodo libre de progresión. Eso es en cuanto a adyuvancia. ¿Qué pasa si el paciente no le dieron adyuvancia, sino directamente lo metieron a cirugía? Entonces tenemos que ver qué va a pasar
después, si el paciente va a necesitar o no tratamiento adyuvante, ya sea con quimioterapia, en pacientes que están con tumores que son más cercanos al esófago, unión gastroesofágica, pues son pacientes que van a utilizar combinación con radioterapia, pero cuando son propiamente de gástricos, pues utilizamos tratamientos a base de quimioterapia. Entonces, en estos pacientes que ya fueron resecados, eran un T2N0, pues está indicado dar algún tratamiento con ya sea capecitabina, 5-fluoracilo, y dependiendo de dónde se encuentre, podemos asociarle o no tratamiento con radioterapia, ¿sí? ¿En quiénes se recomienda dar tratamiento de quimioterapia después de la cirugía? ¿Sí? En pacientes que tienen N1, pueden incluirse aquí los tempranos T1, N1, pacientes que ya estén en T3 o T4, aunque no tengan ganglios. Y las opciones, como les decía, podría ser dar tratamiento de quimio más radio y posteriormente seguir con quimioterapia o únicamente dar tratamiento de quimioterapia. Entonces, en pacientes, ¿en quién se puede pensar dar radioterapia con quimio? Si no se realizó una linfadectomía de 2, si tenían menos de 16 ganglios, si es un paciente con T2N0, que no se le hizo una resección ganglionar completa y que tengan alto riesgo, o sea, que sean pobremente diferenciados, que haya una invasión linfovascular, que sean menores de 50 años, porque como habló tanto el doctor Garzúzi como el doctor Granay, entre más jóvenes los pacientes, pues vamos a tener un peor pronóstico, ¿sí? Y en quienes dar quimioterapia sola, pues si se hizo una linfadenectomía adecuada, pues estos pacientes se puede dejar únicamente con tratamiento de quimioterapia adyuvante. Entonces, de aquí, ¿por qué es tan importante el realizar una buena cirugía? Porque esto nos va a llevar a escoger tratamientos pues menos invasivos. Entonces, por eso es súper importante que a la hora de realizar tratamientos quirúrgicos, pues sean que lo hagan médicos que estén especializados en esto. Muchísimas gracias. Gracias, Claudia. Como pueden ver, desde etapas hasta incluso muy tempranas, ya se está recomendando dar el tratamiento antes de la cirugía porque pues, se tolera mejor y podemos asegurarnos con mejores tasas de éxito una cirugía R0. Entonces esta era nuestra paciente, no tenía criterios de inoperabilidad, no había venopatías que sugirieran metástasis, tampoco había criterios de resecabilidad, excepto que se recuerdan de la histología de mal pronóstico sí estaba relacionada a la resecabilidad, pero era una persona sumamente obesa y un tumor aparentemente cavitado. Definitivamente asumíamos que eso se metía ya por lo menos hasta la capa muscular. Y entonces Claudia le dio este esquema de quimioterapia neoadyuvante, recibió 4 ciclos de este esquema que utiliza capecitabina, oxaliplatino y epirubicina. Y después de eso pueden ver ustedes la endoscopía control, que fue una respuesta increíble, que ya estaba ese cráter prácticamente ya no se veía y solo se veía una fibrina que cubría ese espacio, ¿verdad? Y en la tomografía ya no se veía tampoco aquella imagen que también era de cráter y tampoco ya no se veían adenopatías importantes. Así que a este paciente, sobre todo por la obesidad, sí decidimos hacer la gastrectomía subtotal por vía laparoscópica con una reconstrucción tipo IEDRU y una linfadenectomía que ahora algunos les dicen de 1,5, puesto que, como les digo, no nos metemos a hacer la resección de los niveles 9 y 10 que están en el hilo esplénico y en arteria esplénica. Nuestra sorpresa fue que la patología final ya no vio tumor.
Ya no se evidenció neoplasia residual, márgenes estuvieron libres y todos los ganglios que resecamos fueron negativos, haciendo una linfadenectomía extensa. Así es que el pronóstico de esta paciente es sumamente bueno. Ella recibió todavía 2 ciclos más de este esquema. Los toleró bastante bien, incluso le ayudó a perder de peso todo este proceso. Y gracias a Dios hasta el momento, eso fue hace más o menos 5 o 6 años, creemos que está muy bien. Para terminar, yo quiero nada más discutir, pues que platiquemos o que platicarles un poco sobre lo que es el apoyo nutricional. Recuérdense que es el estómago el que estamos tratando aquí. Mucha gente pues está obstruida por el tamaño de los tumores. Mucha gente pues, no tolera nada, lo vomita inmediatamente. Entonces, y para poder dar cualquier tratamiento sistémico como el que les mencionó Claudia, tenemos que asegurarnos de que este paciente coma, ¿no? Porque si no, no va a aguantar absolutamente nada. Y entonces es importantísimo que tengamos el apoyo de un nutriólogo desde el inicio, ¿verdad? Desde su quimio a la cirugía, incluso después. El protocolo ERAS es bien importante, ya acercándonos a la cirugía. Y muy importante que el paciente pues, no pierda peso o por lo menos mantenga las condiciones actuales y no siga mal. Pero muchos pacientes no van a poder comer, no pueden comer. Entonces, ¿qué opciones tenemos para asegurar esta alimentación a los pacientes? Pues obviamente tenemos varias opciones. Entre las menos invasivas sería que el doctor Granay, por ejemplo, a través de una endoscopía le pudiera pasar una sonda nasoyeyunal al paciente, una sonda de Silastic, pasada la lesión. A veces se puede, a veces no se puede. La otra opción es de que se pueda colocar un endostent. Tal vez Nando nos puedes hablar algo al respecto en un ratito, y si no, pues poner una yeyonostomía, que pues, se trata de tratar de evitar, puesto que significa una cirugía más y a veces con muchos problemas, porque estos pacientes de por sí ya están desnutridos y pueden haber muchas complicaciones, o derivar al paciente. De una vez hacer una gastroyeyonostomía al área que no está afectada por el tumor. Pero más sin embargo, poco a poco estamos tratando de hacer cosas menos invasivas como la colocación de endostents, que nos puede hablar el doctor Granay. Fernando, ¿estás ahí para platicar sobre Bueno, sí. endostents? El endostento, o se llaman endoprótesis expandibles, la verdad es que metálicas expandibles. Hemos tenido oportunidad, la verdad es que pasar desde todos los stents que se usaron inicialmente eran plásticos completamente, que se llamaban de Atkins, los stents de Atkins, y esos eran, sobre todo cuando eran cánceres en la unión esofagástrica, el paciente no podía tolerar, ya no era resecable, lo que se podía hacer era colocar, entonces esos eran de plásticos grandes y uno lo que hacía es que ponía un empujador, o sea, ponía el stent literalmente lo poníamos solo con una guía que habíamos puesto por endoscopías, poníamos el stent y lo empujábamos literalmente con le decíamos un pusher, y el pusher empujaba uno y lo colocaba donde uno quería bajo fluoroscopía. De eso han venido mejorando y ahora que son los expandibles, entonces esos son prácticamente entran, bueno, unos son a través del endoscopio, otros son fuera del endoscopio, pero por fluoroscopía uno puede llegar a ver dónde está la obstrucción. Usualmente en estos casos, hablando de cánceres gástricos, pues es en la unión esofagástrica o antrales pilóricas, ¿verdad? Entonces, como dices, muy importante la alimentación en lo que, por supuesto, la alimentación en lo que el paciente supuestamente se le va a dar un tratamiento para que resuelva y responda, ¿verdad? Si no, no tiene mucha función y ya solo sería para mejorar los síntomas, ¿verdad? Pero de alguna forma, las endoprótesis metálicas expandibles son las que se están usando ahora, de diferentes tipos, hay tamaños, hay marcas. Por supuesto, estas son usualmente parcialmente cubiertas. Lo bueno es, yo prefiero esas porque las que son totalmente descubiertas, que se llaman, que son totalmente unas prótesis metálicas abiertas, el tumor puede infiltrar adentro y es más rápido que se lleguen a cerrar por infiltración interna al stent.
y las totalmente cubiertas se usan más que todo para enfermedades benignas que uno solo quiere poner y poderlo retirar, porque esos tienen más riesgo de migración. Entonces las parcialmente cubiertas son las que en medio son cubiertas, pero en los dos extremos, o sea, el extremo distal y proximal de la prótesis son descubiertas. Esas se anclan muy bien y se pueden dejar puestas de nuevo por vía endoscópica, bajo visión directa, fluoroscópica, directa y fluoroscópica, tanto a nivel de cardias o a nivel de píloro, que nos han funcionado. Yo les presenté una foto ahí de uno que le logramos poner hace unos años a nivel de cardias y la verdad es que funcionó muy bien. El paciente pudo tolerar, por lo menos no se murió sacando saliva y sin poder tragar nada, que eso también era terrible. Entonces él falleció de nuevo, causas generales, pero no de eso. O la otra, el paciente que no para de vomitar cuando tiene una obstrucción a nivel pilórica por una neoplasia maligna. Entonces se prefiere. Como dices, las ondas nasoionales son un problema, se pueden llegar a pasar cuando uno puede todavía y después ya no se pueden, se tapan, ya no se pueden cambiar o el cáncer avanzó. Entonces lo ideal son estas endoprótesis metálicas expandibles a ese nivel también. Hemos puesto también a nivel duodenal o infiltraciones pancreáticas a nivel del duodeno, entonces ponemos a nivel duodenal. O sea, sí se pueden poner a diferentes niveles del tracto digestivo y ayuda mucho la parte sintomática del paciente, que es lo que uno también quiere a veces, es la calidad de vida. Les mejora la calidad de vida, aunque no la cantidad, porque eso va a depender de la respuesta a otras cosas, pero sí mejora. O sea que sí los colocamos y están muchas veces muy bien indicados. Excelente, pues muchas gracias. Pero sí, de verdad es sumamente importante ese acompañamiento nutricional de los pacientes, porque si no, no van a tolerar la toxicidad de los tratamientos si están... bueno, esto ya lo han de haber leído desafortunadamente nuestra paciente y hay que también presentar las complicaciones. Tuvo una hernia encarcerada 12 días después de la cirugía, la cual se resolvió afortunadamente en una segunda cirugía con resección y anastomosis del segmento de intestino. Pues únicamente solo recalcar de que definitivamente el cáncer no solo se trata de los tratamientos pilares, ¿verdad? Como hablamos de la cirugía, la quimioterapia, incluso la radioterapia en algunos tumores de la unión esofagogástrica sobre todo, pero ahora ya pudieron ver que tenemos algunas terapias blanco como el anti-HER2, algunas terapias de inmunoterapia incluso, pero sobre todo las terapias de apoyo como las terapias nutricionales, el tratamiento, el manejo psico-oncológico también nos pueden apoyar. O sea, que el manejo es multidisciplinario y debe ser tratado por expertos que manejan esto con mucha experiencia. Así que yo creo que por ahí lo vamos a dejar. Por favor, si tuvieran algunas preguntas o algunas dudas, tenemos algunos minutos para responderlas. Estoy viendo a ver si en Facebook. Para mientras, Eddie, solo en una que hablaba el doctor Granay en cuanto al diagnóstico de marcadores tumorales. Es bien importante que en cáncer gástrico realmente un marcador tumoral que nosotros podemos pedir y que esto nos indique que el paciente está cursando con un cáncer gástrico no existe, sino en pacientes con cáncer gástrico ellos pues pueden presentar elevación de varios marcadores tumorales como el antígeno carcinoembrionario, otros presentan elevación del CA19-9, otros con un aumento del CA125. Entonces, realmente un marcador específico para cáncer gástrico como para pedirlo y tenerlo como parte del diagnóstico no tenemos. Entonces, porque son muy poco específicos en este tipo de tumores, ¿verdad? Perfecto. Tenemos una pregunta muy común, doctor Granay. Si uno tiene o le han diagnosticado el famoso Helicobacter pylori, ¿qué chances de desarrollar cáncer tiene y qué debería de hacer? O sea, aparte de, obviamente, hacerse una endoscopía y le diagnosticaron eso y lo trataron, ¿qué chances tiene de que o sea, está asociado el Helicobacter pylori a cáncer? Pero ¿cómo se trata a un paciente con Helicobacter pylori y el miedo de que pueda relacionarse a cáncer?
Sí, realmente también yo no creo en que se le dé un miedo a un paciente que le diga, mire, tiene Helicobacter y tiene que tratarse o le va a dar cáncer gástrico mañana, ¿verdad? Tampoco. Eso también es importante de no transmitirlo al paciente, ¿verdad? Porque definitivamente lo que sí se sabe es que los pacientes que han tenido cáncer gástrico han tenido algún rastro o tienen rastros, aunque sea genéticos de alguna forma, de Helicobacter. O sea, eso sí, pacientes con cáncer, casi todos prácticamente vienen precedidos o han tenido Helicobacter pylori, pero al revés, no quiere decir que todo paciente, por ejemplo, en Guatemala la estadística que hicimos en el Roosevelt era alrededor de 55% de pacientes que llegaban para endoscopía tenían Helicobacter pylori, y en lo privado más o menos hablamos de un 30% de las endoscopías que hacemos por gastritis, enfermedades pépticas, encontramos Helicobacter, y el 30% de la población no le está dando cáncer, pero por supuesto sí es un factor importante carcinogénico ya totalmente comprobado y va a quintuplicar el riesgo de cáncer gástrico en una persona comparado a los que no tienen Helicobacter pylori. El tratamiento es convencional, definitivamente, tal vez dos cosas son importantes decir. El tratamiento es convencional y hay antibióticos y podemos saber varios esquemas y definitivamente es importante. Hoy en día está intentando por lo menos no menos de 15 días, ya 10 días se han quedado muy cortos el tratamiento, entonces antibióticos, triple terapia mínimo, ahora que son 2 antibióticos con un inhibidor de bomba. 15 días es lo que se está prefiriendo, hay una alta resistencia, se está empezando a insistir más en cultivos, en Guatemala solo hay un par de lugares que se hace cultivo y sensibilidad a antibiótico, que ese es un problema, pero por lo menos lo importante es revisar que el paciente se haya curado. Entonces, no es solo cuestión de tratar a un paciente por Helicobacter, sino definitivamente por lo menos 2 a 3 meses después. Lo ideal es hacerles la prueba de aliento, es la mejor, la de sangre no, porque es otra cosa que como hay médicos generales y estudiantes, no hagan anticuerpos de Helicobacter en sangre, porque eso se pueden quedar positivos más de 1 año, 2 años y no van a servir. Realmente tal vez para diagnóstico inicial alguien le puede hacer un anticuerpo y sale positivo, pero para chequeo de tratamiento de plano no, aún el antígeno en heces no es bueno, el de la prueba de aliento sería la mejor, que es una urea breath test, ¿verdad? La test de aliento de urea, y con ese sí es muy específico, sensible y específico para poder decir si el paciente se curó del Helicobacter. Sí, definitivamente hay estudios. Yo quité unas diapositivas para cortar un poco la plática, pero tenía una por ahí interesante, una de las islas ahí japonesas, que había en un lugar muy particular donde el cáncer gástrico es extremadamente alto, pero así extremadamente alto, la incidencia de cáncer gástrico. Entonces hicieron estudios de Helicobacter y el 99% de la población tenía Helicobacter. O sea, era así muy marcado. A los pacientes le dieron tratamiento, fue un estudio que duró como más de 5 años, les dieron tratamiento, antibióticos y todo, y lograron después de demostrar al final de varios años que la incidencia de cáncer gástrico había disminuido después de haber tratado masivamente a la gente. El problema es que eso es caro, eso es difícil, complicado, tóxico. Entonces, ponerse a tratar a todo el mundo, empezar a chequear a todo el mundo, y tengo 30% de la población, pongámonos a tomar antibióticos, chequearlos, ver que no tengan Helicobacter. Pues no, y tampoco es, digamos, es alta la incidencia de cáncer gástrico en Guatemala, por supuesto, más alta cáncer de colon probablemente y eso, pero no es como en otros países que es enteramente elevada. Pero la respuesta es que sí está totalmente asociada, muy asociada al cáncer gástrico, al Helicobacter pylori, y debieran de ser tratados los pacientes, sobre todo que tienen dispepsia. Siguen habiendo, en todos los congresos hay discusiones de que si uno debería chequear a todo el mundo y si uno debería tratar a todo el mundo. Y la verdad que eso todavía está en duda, eso no te lo puedo contestar porque no se sabe todavía, está en investigación a pesar de todos los años que se tienen, pero por lo menos si un paciente tiene dispepsia, tiene algún malestar dispéptico, para haciéndose una endoscopía, un examen y para teniendo Helicobacter pylori, yo creo que definitivamente en cualquier lado del mundo la recomendación es tratar. Yo soy defensor de que sí se haga un screening a partir de los 50 años al menos en Guatemala. No sé qué piensas tú, porque la incidencia es comparada con, o sea, es alta. Como les digo, en el hombre solo después de la próstata es el más común y la incidencia es alta. Es cierto que es más alta en el área rural, pero definitivamente yo creo yo pues que hasta tal vez más importante que una colonoscopia, porque la incidencia es todavía menor. Pero creo que si se va a hacer uno, que se hagan las dos, y creo yo que es algo que se debería hacer. Sí, definitivamente podría hacerse algún estudio de screening arriba de 50 años, sobre todo, de nuevo, en Guatemala, tomando en cuenta lo que dices, ¿verdad? Y sobre todo en el área rural, que es tal vez mucho más frecuente, y de plano viene por lo mismo, ¿verdad? Higiene, viene, el Helicobacter es mucho más frecuente, que hicimos estudios en el Roosevelt,
la incidencia de Helicobacter a nivel público es muchísimo mayor que en lo privado, y la incidencia de cáncer gástrico es mucho más común en lo público. Entonces sí hay varios indicios y digamos epidemiológicos que se saben que definitivamente eso es así. Es así. Ahora, llegar a cero, como te digo, no está, como te digo, recomendado mundialmente, pero no es descabellado algún día llegar a hacer un estudio o a empezar a hacer un screening, así como decís, bueno, hagámosle a todos un test de aliento, y el test de aliento ¿verdad? Que pues, si sale positivo para el Helicobacter, tratemos a estos pacientes. Y será difícil tener que tener un volumen muy grande para tener un estudio de calidad estadística importante, ¿verdad? Para que diga, logramos reducir el riesgo de cáncer gástrico en Guatemala, pero es lo que hicieron en esta isla y definitivamente sí lo lograron. Y hay así estudios muy específicos en lugares de muy alta incidencia de Helicobacter y de cáncer. O sea que tenés razón. Yo creo que sí se podría a nivel de estudio, y tomaría muchos años, muchas personas, muchos pacientes para analizarlos y tratarlos, pero es algo que probablemente ahí vamos a parar. Sí, y en cuanto a la gastroscopía, pues obviamente es muy cara, ¿verdad? Para hacer un screening, pero si se puede, yo creo que sí es importante. Tenemos una última que dice: el paciente de 35 años, ya diagnosticado un cáncer gástrico en etapa 3, fue operado y ahora está con 3 sesiones de quimioterapia. Lleva 3 sesiones de... ¿Qué plan de alimentación? Pues de nuevo, el acompañamiento con un especialista, un nutriólogo con experiencia es sumamente importante. Todo depende de los requerimientos calóricos y proteínicos que necesite. Es que van a necesitar pues una variedad de suplementos que ya existen, ¿verdad? Ensure, ProSure, Enterex, Lucerna, lo que ustedes llaman, o fórmulas más elaboradas, y la vía, ¿verdad? Asegurar la vía, porque pues, como hablábamos, muchos no pueden tolerar la vía oral porque aún no se llenan muy rápido, vomitan, o estas fórmulas tal vez pueden causar diarreas también. Entonces, es un manejo, de verdad no es fácil, y sí debe ser hecho, pues llevarlo con una nutrióloga con experiencia y que pueda estar chequeando cada cierto tiempo ciertos niveles o ciertos laboratorios que indican cómo va el progreso, ¿verdad? O el deterioro nutricional. Pero si no hay una fórmula, no hay una dieta exacta que se pueda seguir, sino que es asegurarnos más que todo la ingesta calórica y de proteínas que va a necesitar el paciente para que pueda tolerar el resto de la quimio. Importante Le quiere también agregar ahí, importante aparte de que pues sí tiene que tener una evaluación nutricional para que, dependiendo del requerimiento que tenga el paciente, es acordarnos que si se quitó de estómago, pues vamos a tener deficiencia de ciertas vitaminas, ¿verdad? Entre estas la vitamina B12. Entonces, estos pacientes sí tienen que estar en control y estar midiendo sus niveles de vitamina B12, porque ellos sabemos que no las va a absorber bien y van a necesitar de forma, ya sea intramuscular, darle cada cierto tiempo, aplicarles vitamina B12, ¿verdad? Para que no tengan deficiencia y esto los lleve a anemia. Estás en mute. Pero pues no veo más preguntas. Yo creo que ya contestamos esta última. Así que, pues bueno, ya son las 8. Les agradezco a Claudia y a Fernando que me hayan acompañado para dar esta información a todos ustedes. Esperemos de que les sea muy útil. Esto queda grabado. Por favor, pueden acceder en cualquier momento a la página web nuestra, o se les va a enviar a los que estuvieron inscritos un link específico para que la puedan revisar cuando deseen. Que pasen feliz noche, feliz Día del Padre para los padres, y esperamos verlos pronto en un siguiente webinar. Muchas gracias. Feliz noche. Gracias, feliz noche. Gracias, feliz noche.